En el día de hoy vamos a estudiar los sistemas con varios grados de libertad. Y permítame en este momento compartir mi pantalla eh, donde tenemos preparada una presentación de las oscilaciones libres en sistemas con 2 grados de libertad, que es el tema donde vamos a partir. Entonces, cuando tenemos nosotros un sistema con 2 grados de libertad, como el que estamos mostrando en la presentación, estas dos masas, lo que podemos decir es que podemos encontrar una configuración tal que simultáneamente las masas tengan un movimiento armónico simple. Cada una de ellas tenga un movimiento armónico simple. Esas configuraciones nosotros le llamamos modos normales de oscilación. Es decir, estamos suponiendo que la masa 1 va a tener una oscilación con cierta amplitud S01, con cierta frecuencia omega y cierta fase inicial. Y la segunda masa tiene otra amplitud, pero note que tiene la misma fase, omega t más phi. En general, es la forma como lo estamos suponiendo nosotros en un comienzo. Ahora bien, la frecuencia de esas oscilaciones está definida por las propiedades, las características del sistema. ¿Sí? Y además, esas están definidas por la relación que hay entre las amplitudes. La relación que hay entre las amplitudes. Eso es muy importante porque estas son las dos características fundamentales de un sistema con 2 grados de libertad. Las frecuencias que están definidas realmente por el sistema y esa relación entre S01 y S02, que uno podría esperar que cuando cambian las condiciones iniciales esa relación va a cambiar, pero no. Esa relación vamos a mostrar que realmente es una relación material. Y ese coeficiente dimensional se denomina coeficiente de reparto de las amplitudes en oscilaciones armónicas. Es el coeficiente de reparto. Entonces, ¿cuáles son las dos características que tienen estos sistemas? Uno, la frecuencia propias, que son las que llamamos nosotros las frecuencias normales, y los coeficientes de reparto. Ahora, el sistema pueden ser excitados dos modos de oscilación simultáneamente, dos modos de oscilación. En ese caso, en el primer modo de oscilación, pues podemos decir que está caracterizado por cierta frecuencia omega 1 y por cierto coeficiente de reparto zeta 1, que en este caso vamos a suponer, en este caso es un coeficiente que es mayor que 0, mayor que 0. Y va a existir un segundo modo, ese modo es el modo en fase, porque la relación de esto es en el mismo sentido, y en la animación podemos ver cómo se mueven las masas en este caso. Ellas se mueven como si el resorte rojo, el resorte del centro, el resorte que está haciendo el acople, no existiera. Y el segundo modo de oscilación se da en una frecuencia que vamos a llamar frecuencia 2, ¿sí? Y tiene un coeficiente de reparto 2. Y en este caso, el coeficiente de reparto es menor que 0. Es un número negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que las masas se mueven en contrafase. Entonces, en general, se pueden excitar esos dos modos normales de oscilación. Esas dos formas en que todas las componentes del sistema van a tener un movimiento armónico simple. Cada uno de esos modos está caracterizado por dos parámetros materiales. ¿Cuáles son los dos parámetros materiales? La frecuencia de oscilación y el coeficiente de reparto. La frecuencia de oscilación y el coeficiente de reparto. Ahora bien,
no es difícil comprender que cualquier oscilación en un sistema que está ligado con 2 grados de libertad va a quedar descrito como la superposición de 2 modos normales de oscilación. ¿Sí? O sea, las oscilaciones más genéricas de cada una de esas masas va a ser la superposición de esos 2 modos de oscilación. La superposición de esos 2 modos de oscilación. Entonces, ¿qué nos da? Desde antemano decimos, si lo que estás haciendo es superponiendo 2 modos de oscilación en frecuencias diferentes, pues lo que da son pulsaciones. Y eso es lo que puedes, si te fijas solamente en una de las masas, te puedes dar cuenta que está pasando en este momento por la máxima oscilación, ¿sí? Y la amplitud va disminuyendo hasta que se detuvo. ¿Sí? Eso es, la amplitud está dependiendo del tiempo y lo que se está produciendo son oscilaciones pulsantes o simplemente decimos nosotros pulsaciones. Ese es el caso más general que vas a tener del movimiento de esos dos, de ese sistema, de las partes del sistema. Entonces, ahora, cada uno de esos sistemas, nosotros podemos partirlo en sistemas parciales, ¿sí? Cada uno. Entonces, ¿cómo hacemos? Si detengo la masa 2, la dejo fija, pues la masa 1 queda moviéndose ligada a los resortes K1 y K'. Y si detengo la masa 1, pues lo mismo va a pasar con la masa 2, va a quedar entre los resortes K' y K2. Esto nos deja ver, esa es una forma de mirar los sistemas y poder decir que evidentemente cada uno de ellos va a tener un movimiento armónico simple, que es lo que va a tener uno de esos sistemas parciales. Y podemos encontrar y definir esas frecuencias parciales para cada uno de esos dos sistemas y decir que entonces las frecuencias parciales serían las frecuencias con las cuales cada uno de esos dos subsistemas se van a estar moviendo, van a estar oscilando, ¿sí? Cuando uno de ellos se haya detenido. Y esas son, digamos, la modelación del sistema que nos permite decir por qué supusimos desde un comienzo que, que debían existir unos modos normales de oscilación en los cuales el sistema se moviera de forma armónico simple, se moviera en forma de movimientos armónicos simples. Ahora, la frecuencia propia, hay que recordar de esto, que la frecuencia es proporcional a la fuerza que se está ejecutando sobre la masa por la posición. Esto es muy bueno hacerles caer en cuenta esta definición, digamos, esta relación, no definición, esta relación que siempre va a tener lugar, siempre va a tener lugar. Porque en algunos casos, cuando tengan sistemas un poco más complejos y sobre todo los sistemas que no son simétricos, es una manera bastante sencilla de encontrar las frecuencias normales de un sistema con 2 grados de libertad. De esa manera, nosotros podemos mirar lo que sería el caso general. Entonces, hemos hecho un análisis, digamos, más que cualquier cosa fenomenológico, pero cómo miramos esto, cómo estudiamos los sistemas en casos más generales. Pues la forma es escribir para un sistema mecánico la segunda ley de Newton y para un sistema eléctrico serían las leyes de Kirchhoff para cada uno de los subsistemas o de los sistemas parciales. Cada uno de los sistemas parciales. En este caso, tenemos para la masa 1, podemos escribir las condiciones. Vamos a suponer en este caso que desplazas la masa 1 una distancia S1 y la masa 2 una distancia S2 y vamos a suponer, como un poquito lo muestra el dibujo, que S2 es mayor que S1. En ese caso, el resorte K' estaría estirado, el resorte K1 estaría estirado
y el resorte 2, K2 estaría comprimido, ¿sí? Estaría comprimido. De tal manera que si escribes las ecuaciones, están escritas en este momento ahí, masa 1 por S1, 2 puntos, masa por aceleración es igual a menos K1 S1, menos K' S1 más K' S2. Lo que se hizo ahí fue simplemente hacer caer en cuenta que sobre esta masa va a haber dos fuerzas. Una fuerza en ese sentido que va a ser la fuerza K1 S1, ¿sí? Y la fuerza que da este resorte, esa fuerza que va a ser igual a K' S2 menos S1. S2 menos S1. De esa manera hemos escrito las ecuaciones. Una vez que tenemos escritas las ecuaciones, las podemos reescribir introduciendo los coeficientes que nosotros llamamos frecuencias parciales, gamma 1 y gamma 2, y hemos introducido un coeficiente más al pasar la masa 1 a dividir ese coeficiente, en este caso alfa 1 y el coeficiente alfa 2, que le vamos a llamar nosotros los coeficientes de enlace, ¿sí? O de acoplamiento. ¿Por qué razón? Porque si ustedes notan, la ecuación de arriba es una ecuación para S1, pero aquí aparece S2. Si este coeficiente fuera igual a 0, pues estaríamos hablando de un sistema libre, no un sistema acoplado, ¿sí? Y aquí alfa 2 está acoplando S1 a la ecuación de movimiento de la masa 2. Por eso le llaman coeficientes de acoplamiento. Ahora, esos coeficientes de acoplamiento, cuando vean mecánica clásica, van a llamar en muchos casos coeficientes de ligaduras, las ligaduras del sistema, ¿sí? Coeficientes de acoplamiento o de ligaduras, como K sobre M1 y M2. Un caso particular, tenemos estas ecuaciones para resolver. Ahora, un caso particular lo podemos hacer si M1 es igual a M2, entonces lo vamos a llamar M, y K1 es igual a K2, simplemente lo vamos a llamar K. Y en ese caso tendríamos que las frecuencias parciales son iguales y tendríamos un sistema simétrico, por supuesto, ¿sí? Con frecuencias parciales que son iguales. Vamos a suponer, como se dijo, que cada una de las masas tiene un movimiento armónico simple en cierta frecuencia que no conocemos y con ciertas amplitudes que no conocemos, aunque sí conocemos el coeficiente de reparto entre S02 y S01, que vamos de todas maneras después a anotar exactamente cómo se hace. Entonces lo que tenemos que hacer es que a este sistema de ecuaciones vamos a colocar allá esas soluciones, y eso nos va a llevar, al hacer la segunda derivada y acomodar, nos va a llevar a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. ¿Cómo se soluciona ese sistema de ecuaciones algebraicas lineales? Primero hay que decir que para que eso tenga una única solución, es necesario que el determinante de los coeficientes sea igual a 0. Que el coeficiente del determinante sea igual a 0 para que no tenga una solución trivial. Entonces, eso nos lleva a escribir el coeficiente de los determinantes y que podemos ejecutar, y tendríamos una ecuación bicuadrática con relación a omega cuadrado. Una ecuación bicuadrática con relación a omega cuadrado que tendríamos que solucionar, pero es evidente que si tenemos una ecuación cuadrática con relación a omega cuadrado, entonces vamos a tener dos soluciones con relación a omega al cuadrado. Sí, vamos a tener dos soluciones para esos valores. Entonces, pues hay que solucionar, es la forma como se hace en un caso específico, y hallar esa solución.
Ahora, ¿cómo hallamos los coeficientes de reparto? Pues los coeficientes de reparto los podemos hallar directamente de estas ecuaciones, también como le mostró Levin, puedes encontrar la relación S02 sobre S01, S02 sobre S01, pues vas a tener omega 1 menos gamma 1 al cuadrado. Mire que cambia el signo porque esto lo pasamos al otro lado, pasamos a dividir alfa 1 y tenemos el primer coeficiente de reparto en la frecuencia 1, ¿sí? En la frecuencia 1. Y el segundo coeficiente de reparto en la frecuencia 2. Es decir, para cada una de esas frecuencias propias que estamos hallando, estamos teniendo un coeficiente de reparto. Sin embargo, ahí queremos de nuevo llamar la atención que esos coeficientes de reparto terminan definidos por parámetros del sistema, por los parámetros del sistema. Es decir, una vez construido el sistema, los coeficientes de reparto están también definidos, aunque son unos coeficientes cinemáticos, ¿sí? que definen la cinemática del problema. Bueno, ya dijimos cuál es la forma más general de moverse. Entonces, en nuestra construcción, lo que estamos diciendo es que estás encontrando para este sistema con 2 grados de libertad, estás encontrando un primer modo, que es el modo en fase, ¿sí? Una primera frecuencia que vas a encontrar ahí a partir de la solución de esa ecuación, cuadrática con referencia a omega cuadrado o bicuadrática con relación a omega. Encuentras un primer modo y ese es el modo en fase que hemos definido. El segundo modo será un modo en contrafase, y quiero simplemente llamar la atención de las gráficas porque en fase, pues cuando este tiene un máximo, este también tiene un máximo, en el mismo sentido, digamos que un máximo positivo, esto es X1, esto es X2, o S1, S2, pero en este sistema, cuando una masa pasa por el máximo positivo, la otra pasa por el máximo negativo, y decimos que es el sistema en contrafase. ¿Qué es lo más general? Pues la superposición de los dos modos, ¿sí? La superposición de los dos modos y la superposición de dos movimientos armónicos simples con diferente frecuencia, ya sabemos, lo más general es que nos va a dar son pulsaciones. Si hacemos esa superposición, que fue hecha aquí de manera gráfica, se colocaron ciertos valores para las amplitudes, para las fases iniciales, ¿sí? Y ustedes pueden ver en general cuál es ese caso que se tiene, cuál es ese caso general que en esto ya ves que no tiene unas oxidaciones armónicas, sino que se están dando pulsaciones, ¿sí? Se están dando pulsaciones en cada uno de esos sistemas. Y de tal manera que cuando el 1 es máximo, alcanza sus máximas amplitudes, por ejemplo aquí X2, ¿sí? El otro está pasando por unos valores mínimos respecto de las amplitudes, ¿sí? Respecto de las amplitudes. Son los casos más generales que se pueden tener. Bueno, unas consideraciones que terminan siendo bien interesantes es considerar las oxidaciones libres cuando están débilmente acopladas. Es decir, para ese caso que nosotros estamos diciendo M1 igual a M2 y K1 igual a K2, pero vamos a considerar que K' es mucho menor que K. Eso es lo que significa que están, son débilmente acopladas. Ya dijimos que en este caso gamma 1 es igual a gamma 2, pero es importante colocar que en este caso gamma
las frecuencias parciales son la raíz cuadrada de K más K' sobre M. Pero de esta condición que estamos teniendo, pues ese K', si es mucho menor que K, lo que está aportando para diferenciación es muy poco. Y uno puede suponer de antemano qué tipo de movimiento van a tener. Porque en ese caso, digamos que los coeficientes de reparto nos van a dar, en una frecuencia nos van a dar más 1, omega 1, que sería K sobre M, y para el otro caso sería gamma 2 igual a menos 1, y tendríamos omega 2 igual a K más 2K' sobre M, que son los resultados que vas a tener si el sistema si son estos sistemas simétricos, son esos sistemas simétricos, pero ya ustedes de antemano están viendo que bajo las suposiciones que nosotros tenemos, omega 1 es muy parecido a omega 2. Omega 1 es muy parecido a omega 2. Es decir, son realmente frecuencias muy cercanas. Son frecuencias muy cercanas que se están dando. Es decir, omega 1 es casi omega 2. ¿Y qué nos va a dar en ese caso el resultado final? Pues acuérdense que en ese caso ya lo hemos visto, estamos tratando de traer de ustedes los conocimientos anteriores y predecir lo que vamos a tener. Sí, entonces omega 1 es muy parecido a omega 2. Lo que vamos a tener nosotros como resultado es un movimiento con una amplitud, con una frecuencia que es igual a la frecuencia promedio entre estas dos frecuencias, omega 1 más omega 2 sobre 2. Y van a tener esas pulsaciones, pero acuérdense que esa omega 1 y omega 2 son frecuencias realmente muy pequeñas y por eso podemos introducir este coeficiente epsilon definiéndolo como la diferencia promedio que hay entre omega 2 y omega 1 sobre 2, y de esa manera omega 1 y omega 2 lo podemos definir como omega sub 0, cierta frecuencia central, ¿sí? Que es esta frecuencia, cierta frecuencia, ojo porque estoy introduciendo ciertas nuevas palabras, nuevos conceptos, una frecuencia portadora, que sería ese omega sub 0, y así definir las otras frecuencias en virtud de omega sub 0, teniendo epsilon como la distancia que hay desde omega sub 0, que es esa frecuencia central, a los extremos, a omega 1 o a omega 2. Y escribir la superposición de estos dos modos de oscilación como cierta amplitud S01 por coseno de omega 2 menos omega 1 medios T, pero sabemos que en ese caso esto es una frecuencia muy pequeña porque acuérdese que omega 2 es muy parecido a omega 1, multiplicado por coseno de omega 2 más omega 1 sobre 2 por el tiempo. Entonces, y ese sub 2 también lo vamos a escribir de una forma muy parecida, solamente que aquí quedó faltando el coeficiente de reparto porque no lo escribimos ahí, que es un error que tiene la presentación. ¿Sí? No es la misma amplitud, la amplitud es S01 multiplicado por el coeficiente de reparto que se está teniendo. ¿Y qué tenemos como resultado? Pues lo que tenemos, nosotros ya conocemos estos resultados, son resultados de pulsaciones, de un movimiento que se está dando con pulsaciones. Claro, cuando el sistema es simétrico, los coeficientes de reparto son iguales a 1 y por eso básicamente en la formulación lo obviamos al escribirlo el coeficiente de reparto, porque estamos hablando de sistemas simétricos, simétricos. Ahora, esa envolvente es realmente coseno de epsilon t, como nosotros definimos esa pequeña variación. Entonces, podemos hablar de que la envolvente
es una amplitud lento cambiante. Y es muy importante porque es un sistema de solución de problemas oscilantes cuando nosotros usamos esta aproximación de una amplitud lento cambiante, y ya vemos de dónde está saliendo este concepto general. La envolvente realmente está cambiando en un periodo de tiempo T sub 0 muy grande comparado con el periodo de oscilación, que es T mayúscula, que tenemos nosotros aquí marcado en la diapositiva. Las oscilaciones rápidas se dan en coseno de omega sub 0 t, ¿sí? Que es la forma como nosotros introdujimos este nuevo valor. Entonces tenemos coseno de epsilon t multiplicado por coseno de omega sub 0 t. Entonces, de esa figura se observa que las oscilaciones de cada masa presentan pulsaciones con un periodo de pulsación T sub 0, que sería igual a 2pi omega 2 menos omega 1, que vamos a definir nosotros como 2pi por una frecuencia omega mayúscula sub 0, que le llamamos nosotros la frecuencia de pulsaciones. Esa frecuencia de pulsaciones es igual al ancho de banda. Seguimos con nuestros nuevos conceptos, al ancho de banda del sistema. El sistema tiene dos frecuencias, omega 2 y omega 1, y esa frecuencia de oscilación la podemos, de oscilación de la amplitud, la podemos definir a través del ancho de banda. Entonces, y el periodo de pulsaciones, ya dijimos, sería 2pi sobre omega sub 0. Tengan en cuenta que ese periodo T es mucho menor que T sub 0. ¿Sí? Es mucho menor que T sub 0. Entonces, si la frecuencia de las pulsaciones omega mayúscula es mucho menor que omega sub 0, como lo muestra la figura, ese periodo T sub 0 es mucho mayor que T, y las oscilaciones de las masas serán como casi armónicas o cuasi armónicas. Y no se fíjen tanto en ese sentido en el dibujo, acuérdense que estamos hablando de mucho mayor, ¿sí? De mucho mayor, de esto que sea mucho mayor. El dibujo a veces, pues para poderlo mostrar, nos queda más difícil hacerlo, porque sería como llenar todo esto de muchas lineecitas, y se pierde la visual. Se pierde la visual del ejercicio. Pero lo que están diciendo es que, digamos, en un tiempo donde usted esté midiendo ese sistema oscilante, pues podrá considerar que ahí prácticamente en ese tiempo tau que esté tomando característico, en ese tiempo tau prácticamente no cambian la amplitud, ¿sí? Las oscilaciones se dan de una manera casi armónica en cierta frecuencia. Entonces, de esa manera estamos diciendo que usted puede decir que todo este resultado nos lleva a tener una amplitud multiplicada por coseno de omega t. Si esa amplitud cambia de una manera lenta, eso es lo que estamos diciendo, que vas a tener un movimiento cuasi armónico. Cuasi armónico, ¿sí? La amplitud está cambiando, pero le llamamos una amplitud lento cambiante. Una amplitud lento cambiante. Y omega sub 0 es esa frecuencia central. Esa frecuencia central en lo que llamamos nosotros una resolución espectral. Aquí en la gráfica lo que tenemos, usted note que tenemos S01 al cuadrado sobre 4, lo que hemos graficado, pero es que si tengo S01 al cuadrado, pues es evidente que si estoy graficando S sub 0 al cuadrado, la gráfica que estamos teniendo es prácticamente una gráfica de energía, ¿sí? Hasta la exactitud de ciertas ciertas constantes, la gráfica es una gráfica energética, ¿sí? Una gráfica energética de cómo la energía depende de omega. En este caso particular,
ambos modos de oscilación tienen la misma cantidad de energía, en este caso particular que estamos teniendo, porque tenemos estos sistemas simétricos. Ahora bien, es muy interesante ver que el producto entre ese ancho de banda y T sub 0, recuerden que T sub 0 es el periodo en que está cambiando esta amplitud, y T sub 0 es igual a una constante, es igual a 2pi. Y esto es muy importante porque esto es una relación eh, fundamental en física, ¿sí? Una relación fundamental en física, dado que está relacionando la descripción, llamamos nosotros, espectral de un fenómeno a través de omega, y la descripción temporal o real de un fenómeno a través de T sub 0. Y esto es una constante igual a 2pi. En muchos casos usted va a ver que para hacer algunas valoraciones, cuando queremos tener por lo menos un valor, normalmente escriben que esto es aproximadamente igual a 1, ¿sí? Pero por supuesto que es simplemente ya lo tenemos exacto, es una forma de hablar cuando se está haciendo algunos cálculos rápidos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora podemos extrapolar el sistema, irnos más allá todavía y decir, venga, espere, ¿y qué pasa si no tenemos un sistema con 2 grados de libertad, sino con 3 grados de libertad, con 4 grados de libertad, con 5 grados de libertad? Y usted dice, pues lo que vamos a tener nosotros es la superposición de todos los modos normales de oscilación que van a llevar a que se tenga finalmente una amplitud cambiante en el tiempo. Y si esos modos de oscilación son muy cercanos el uno al otro, la amplitud va a tener unos cambios bastante lentos, lento cambiante. Entonces, la gráfica que tenemos a la izquierda está mostrando un fenómeno cualquiera, no sabemos cómo fue construido, estamos haciendo simplemente una suposición, pero lo que queremos decir es que esta es una forma en que la física lo estudia, y es estudiar cuáles son las componentes que esto tiene y mirarlo espectralmente. Entonces, mire que de nuevo aquí tenemos las amplitudes que dependen de omega, ¿sí? Esas amplitudes que dependen de omega, cómo están distribuidas, y estamos suponiendo que se tiene una distribución de este tipo. Es decir, que los modos que están participando, cada uno participa con una amplitud, como se muestra en la gráfica, amplitudes diferentes según un modelo de reparto. Y en ese caso, lo que estaban diciendo es que el ancho característico de esta figura, que normalmente se toma cuando se está hablando del espectro energético, se toma a la altura de un medio, ¿sí? A la altura de un medio del espectro energético, o sea, un medio del máximo energético. Entonces, ese ancho, ese es delta omega. Y claro, como en este caso no es todo tan preciso, son esos casos donde estamos diciendo que delta omega multiplicado por tau, que sería ese tau, mírelo aquí, que sería como el ancho, la duración de un cambio en la amplitud o de una oscilación en la amplitud, eso es aproximadamente igual a 2pi. Entonces ya ven por qué en muchos casos incluso dicen aproximadamente igual a 1. Porque tenemos que decir que esto es un caso de aproximación donde estamos diciendo más o menos cómo es el ancho. Esta gráfica que tenemos nosotros aquí, nosotros le llamamos una gráfica de la distribución espectral. Y los valores, la distribución, el conjunto de valores, que en este caso podrían incluso ser el conjunto de los valores de los coeficientes de reparto, pero porque son los que están marcando cómo se distribuyen las amplitudes, pero el conjunto de amplitudes según la frecuencia nos dan a nosotros lo que llamamos el espectro de la señal, el espectro del movimiento, el espectro del sistema que está oscilando. Entonces, mire que estamos ya introduciendo, partiendo de un sistema con
con 2 grados de libertad, nosotros estamos cogiendo algunas, digamos así, algunas características y las estamos generalizando. Algunos patrones de funcionamiento y los estamos generalizando a sistemas con muchos grados de libertad. ¿Sí? Y esa es la idea general que tenemos nosotros para este estudio. Entonces, ¿qué estamos llevando? Tratemos de mirar ahora esas oscilaciones libres. Vamos un pasito más y decimos, ¿qué pasa en el caso cuando tenemos amortiguación, cuando tenemos pérdida? Pues yo no voy a hacer todo ese trabajo. Sabemos que en ese caso lo que va a aparecer es una fuerza que es proporcional a la primera derivada de la posición. Y digo la primera derivada para no decir velocidad, dado que puede ser un sistema eléctrico, ¿sí? Pero las pérdidas son proporcionales a la primera derivada y tendríamos este nuevo sistema para solucionarlo. ¿Cómo es la forma de solucionarlo? Pues la metodología es prácticamente la misma. Lo que vamos a suponer es que ahora se tienen oscilaciones amortiguadas en cada uno de los sistemas en una frecuencia determinada. ¿Sí? Aquí de una vez hemos introducido los coeficientes gamma 1 como la frecuencia propia, perdón, la frecuencia parcial, beta 1 como el coeficiente de amortiguamiento y alfa 1 como el coeficiente de acople. Y así podemos escribir las ecuaciones. Entonces, la solución, ¿cómo la vamos a buscar? La vamos a buscar en forma de oscilaciones amortiguadas con cierto coeficiente beta y en cierta frecuencia omega, Note que vamos a colocar la misma solución para ambos casos. Lo único que está cambiando en uno y en el otro es la amplitud con que se están dando esos dos movimientos. Entonces, ¿qué haces? Vas y reemplazas en la ecuación que tenemos nosotros en ese sistema de ecuaciones. Cuando reemplaces en ese sistema de ecuaciones, quiero solamente contarles que en este caso tengan mucho cuidado porque vas a tener, cuando haga la doble derivada de S1, por ejemplo, vas a volver a tener este coeficiente seno de omega t más phi. ¿Sí? Que lo vas a tener en este caso y lo vas a tener para este miembro. Pero cuando hace solamente va a tener una sola derivada, Entonces, lo que tiene que decir, la forma de solucionarlo, porque ahora tiene más coeficientes para hallar, tiene que hallar también los betas y va a tener más ecuaciones lineales. Lo que vas a encontrar es unas ecuaciones que a izquierda y a derecha tienes algo multiplicado por 0 de omega t más phi y tienes otra cosa, otro coeficiente multiplicado por coseno de omega t más phi. Y todo eso igual a 0. Y la única manera de que eso sea igual a 0 para todo tiempo es que tanto los coeficientes antecoseno y coeficiente anteseno sean iguales a 0 y eso le va a dar 4 ecuaciones. De cada una de las ecuaciones le van a salir 2 ecuaciones y va a tener 4 ecuaciones para resolver. Nosotros no estamos haciendo ese proceso algebraico aquí porque se ha hecho reiteradas veces y se deja más bien como un ejercicio personal. Queremos discutir la física del asunto acá. Entonces, lo primero es que de esas ecuaciones puedes hallar el coeficiente de amortiguamiento, ese coeficiente de amortiguamiento beta. Y lo que notas bien interesante es que ese coeficiente de amortiguamiento beta, mire, esto es un parámetro del sistema, gamma 2, parámetro del sistema, gamma 1, parámetro del sistema, gamma 2, parámetro del sistema, beta 1, beta 2, todo está definido, pero omega lo tienes que definir, tienes que hallar las frecuencias que son las frecuencias propias
Y lo que quiere decir es que vas a tener un coeficiente cuando coloques acá el primer modo de oscilación y otro coeficiente beta cuando coloques el otro modo de oscilación. Es decir, vas a tener diferentes amortiguamientos para cada uno de los modos de oscilación. Y eso dice, wow, eso es bien interesante, ¿sí? Porque los modos de oscilación se van a amortiguar de una manera diferente en términos generales. Ahora, si beta 1 te da beta en la frecuencia 1, te da igual a beta en la frecuencia 2, ese es el caso cuando ellos son iguales a un medio de beta 1 más beta 2, y acuérdense que estos están definidos como B1 sobre 2M1 y B2 sobre 2M2. Pero esto es un caso particular, ¿sí? Esto es un caso especial que se puede dar y que se da en algunas situaciones donde los sistemas son altamente simétricos. Y cuando digo altamente simétricos, me estoy refiriendo precisamente a que esos beta terminan siendo, porque mire que beta dice que es igual a B1 sobre 2 más A1. Y aunque usted tenga las masas pueden ser iguales, los coeficientes B1 pueden ser diferentes porque son coeficientes de forma. Y coeficientes de forma quiere decir que las masas como masa pueden ser iguales, pero pueden tener diferencias en su forma y terminar ser diferentes. La una puede ser una esfera, el otro puede ser un cilindro pequeño y tener exactamente la misma masa. Entonces los coeficientes le van a dar diferente. Entonces el sistema es simétrico porque sea realmente, estoy diciendo, eso es un alto grado de simetría. Ahora, si gamma 1 es diferente de gamma 2, pero beta 1 es igual a beta 2, entonces las frecuencias son igual, parciales, son diferentes, pero beta 1 y beta 2 terminan siendo iguales. Entonces, ese es un caso en que beta 1 es igual a beta 2, pero note que no es igual a ese promedio, sino que simplemente es igual a beta, porque claro, los coeficientes beta 1 y beta 2, estrictamente hablando, le están dando iguales. Bueno, para esto, nosotros lo que más nos interesa es mirar cuál es el comportamiento energético de estos sistemas con dos grados de libertad. Entonces, primero tenemos que decir que la energía acumulada en cada modo es igual a la energía cinética máxima que tiene el sistema. El sistema. Es decir, en el modo 1 se están moviendo las dos masas en fase, ¿cierto? Entonces tenemos dos veces un medio de la masa por la velocidad máxima, velocidad sub cero, la amplitud en el modo 1 al cuadrado. Es decir, que 2 con 2 se da, eso me va a masa S sub 0 al cuadrado por omega 1 al cuadrado, que es lo que vamos a tener en el modo 1. Y asimismo, en el modo 2, note que no estamos hablando de las masas, sino de los modos. En el modo 2 tenemos dos masas en contrafase, ¿sí? Dos masas en contrafase multiplicadas por la velocidad sub 0 en el modo 2, que sería masa S sub 0 al cuadrado por omega sub 2 al cuadrado. Entonces, note bien interesante desde ya que esto que hay acá es igual, ¿sí o no? Pero omega 2, el modo en contrafase, es mayor que omega 1, el modo en fase. Es decir, que este modo de oscilación tiene más energía que este modo de oscilación, ¿sí? Que este modo de oscilación. Entonces, es necesario que también llamar la atención en que el intercambio energético entre los dos modos no se da. Y los estudiantes tienden mucho a confundir esto. Hay intercambio energético entre las partículas o entre los sistemas parciales. Entre ellos hay intercambio, pero no entre los modos de oscilación. Entre los modos de oscilación no hay un intercambio energético. Cada uno de ellos tiene un modo diferente. Ahora, debido al proceso de pulsaciones, existe un intercambio de energía entre osciladores, no entre los modos, entre los osciladores. La energía pasa de uno al otro.
Y este intercambio va a ser total solamente si los sistemas parciales son idénticos, si son simétricos. Si tienes un péndulo largo y un péndulo corto, nunca se van a detener. Nunca va a pasar que toda la energía del uno se vaya al otro. ¿Sí? Ese intercambio total pues, de energía no se va a dar. Ahora, ese intercambio tiene los mejores intercambios se dan cuando omega 1 más omega 2 sobre omega 1 menos omega 2, recuerde que lo que estás teniendo ahí es la frecuencia omega sub 0, que es la frecuencia portadora, sobre omega sub 0 mayúscula, que es la frecuencia de oscilaciones. Si esa relación es un número entero, entonces el intercambio energético se da lo mejor dicho, tienen los mejores intercambios energéticos cuando esa relación entre las frecuencias de oscilación y la frecuencia en que está cambiando la amplitud son un número entero. La energía de cada uno de esos modos decae exponencialmente. Con el tiempo que está pasando, pues encontramos esa energía, pero esa energía va a caer exponencialmente como el exponente a la menos 2 beta t. Y ¿qué va a pasar en ese caso? Pues mire que como el exponente en este caso es el mismo, pero la energía del modo 1 es mucho menor que la energía del modo 2. Entonces lo que nosotros podemos predecir es que después de un tiempo la energía ha disminuido veces, pero evidentemente si ustedes notan el modo 1, he tratado de dibujar los dos acá, el modo 1 es la línea roja, ¿sí? Están oscilando y está marcando la tendencia que se tiene, ¿sí? Está marcando la tendencia que se tiene y después de un tiempo igual a tau, esa amplitud, nótelo bien, 1, 2, 3, ahí ha disminuido apreciablemente como 1 sobre E, entonces queda un tercio, lo estoy poniendo aquí y aquí está, ¿sí? Ha disminuido este tanto. Entonces, ¿cuánta energía ha perdido? Si usted la puede cuantificar y la miramos en unidades, aquí podemos decir que ha perdido 2 unidades de energía, ¿sí? 2 unidades de energía. Recuerde que esto es una función seno cuadrado, en este caso que tenemos dibujada, una función seno cuadrado, pero multiplicada por el decaimiento exponencial. Ahora, el modo de oscilación 2, que sería el modo en contrafase, tiene una amplitud mucho mayor, está multiplicado, acuérdense que está multiplicado por omega 2. Entonces, aquí lo he mostrado bastante más. Digo, también, estos son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de energía. Veces significaría que se volvió 3 y 3 se llegó acá, miren, al mismo tau. Sí, esto sería 3. 1, 2 y 3. Entonces, puedes ahora mirar y decir cuánta energía perdió. Perdió 6 unidades. Mientras el modo 1 perdió 2 unidades, el modo 2 perdió 6 unidades de energía. Es decir, el modo en contrafase habrá perdido más energía. Habrá perdido mucha más energía. Por supuesto que usted va diciendo, a esta cosa también se va tornando interesante, porque estas líneas tienden la una a la otra y uno podría decir que con el paso del tiempo, ¿sí? Cuando el tiempo tiende a infinito, o sea, cuando ha pasado no taos, sino 3 taos, 5 taos, 10 taos, los subsistemas o los sistemas parciales tienden a tener un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple. O sea, las pulsaciones cada vez las vas a ver menos, vas a notar menos las pulsaciones del sistema y van a tener esa tendencia que estamos teniendo nosotros en este caso.
Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, me doy cuenta y sé que estamos yendo bastante ligero. eh, eh, por eso, eh, pues espero si hay preguntas, alguna pregunta para hacer. Eh, Profe, yo tengo una pregunta, pues, con algo que acaba de decir, y es que cuando estaba hallando las energías de, pues, en el sistema oscilatorio disipativo, cuando usted decía que teníamos dos veces la masa, ese dos veces la masa se refiere a que, como los cuerpos son, digamos, se consideraron simétricos, o sea, ¿esa masa se refiere a una sola masa o a las dos No, masas no, que no, están en no. el Usted oscilador? tiene, estaba hablando, ¿cuál es el sistema? La pregunta es muy buena porque estamos llegando a al meollo del asunto. Usted tiene un sistema con 2 grados de libertad, un sistema con 2 grados de libertad. ¿Sí? Y usted hace la descripción de cada uno de las masas con ciertas ecuaciones, pero lo que decimos nosotros es que hay una forma de ponerlos a oscilar en que todos oscilen con la misma frecuencia. Eso se llaman modos normales de oscilación. Entonces, en el modo uno, ¿qué oscila? Y usted dice todo el sistema, aquí cambia el nombre. ¿Qué es todo el sistema? Usted dice dos masas. Entonces, la energía del modo de oscilación, la energía del modo de oscilación es la energía de la masa uno y la energía de la masa 2. Pero ellos están en fase. Entonces, simplemente escribo dos veces y la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad, como amplitud, es igual, porque aquí no se estaban considerando, pues mirando como la amplitud es igual a la posición por la frecuencia. Y como estamos hablando de un modo, entonces la frecuencia 1. Después, ¿qué haces? Dices, ahora en la frecuencia 2, ¿cómo están? Están oscilando así, están en contrafase. ¿Sí? El sistema, ¿cuál es la energía del sistema? La energía del sistema es la energía de las dos masas. Y si dices la energía del modo de oscilación, pues la energía de ese modo de oscilación son dos masas, entonces son dos veces un medio de la masa. Pues si fueran masas diferentes, irías a decir un medio de la masa 1 por la velocidad 1 en la frecuencia 1, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 en la frecuencia 2 al cuadrado. ¿Sí? Algo Ah, así excelente. sería Sí, sí, ya, ya. lo que tendrías en cada uno de esos casos. Bueno, ¿qué pasa con las oscilaciones? Le hemos visto libres, estamos viendo amortiguados, pero ¿qué pasa si se le pone una fuerza externa? Entonces, miremos ahora las oscilaciones eh, de sistemas con 2 grados de libertad cuando existe una fuerza externa que le está inyectando energía al sistema. Sí, una fuerza externa que le está inyectando energía al sistema, algo como lo que estaba mostrando acá. Recuerde que normalmente esto no se colocaría acá la fuerza, sino que estrictamente hablando se colocaría sobre el soporte para un sistema como este. Se colocaría sobre el soporte. ¿Cómo se va a mover? ¿Qué tipo de movimiento va a tener si simplemente le pongo, como decir, una puntilla a esto acá? Entonces, si le pongo una puntilla para que no se mueva, nosotros ya sabemos lo que va a tener. Va a tener unas oscilaciones forzadas en la frecuencia externa, la frecuencia de esta fuerza F de T, y la amplitud va a depender de la relación que hay entre esa frecuencia y la frecuencia propia del sistema. Y vamos a tener que el mejor caso va a ser cuando esas frecuencias son muy parecidas, ¿sí? Y se nos va a dar el fenómeno de resonancia. ¿Qué es el fenómeno de resonancia? Que esa amplitud de la fuerza externa se ve multiplicada en el sistema la aumenta, la amplifica, ¿sí? La amplifica y
termina teniendo oscilaciones en esa frecuencia, pero con una amplitud mucho mayor a la amplitud con la cual se está, pues se está moviendo la, la inyección de energía, se está dando la inyección de energía. ¿Qué pasa cuando libero la masa 2? Pues cuando libero la masa 2 es como si yo le pegara al sistema, ¿sí? Le pegara algo que le extrae energía, algo que le extrae energía. Y eso es que caer en cuenta que eso es lo que está sucediendo. Es decir, que el sistema 2, la masa 2, lo que va a estar haciendo es extrayéndole energía a ese otro sistema. Y por supuesto que esa extracción de energía va a depender de esas correlaciones de frecuencia que también hay. Entonces, vamos a suponer que la fuerza, que en términos generales puede tener cualquier forma mientras sea una fuerza periódica, que es una fuerza armónica, F sub 0 por seno de omega t. Entonces, colocamos eso en nuestras ecuaciones y lo único que va a cambiar es la ecuación 1, ¿sí? Donde va a aparecer esta fuerza externa. Aquí quiero decir que hubo una pregunta ya sobre cómo resolver los sistemas, los sistemas por matrices cuando tenemos ecuaciones no homogéneas. Y la forma es la matriz, convertirla en una matriz aumentada y comenzar a trabajar la matriz igual que se trabajan en la otra forma, las homogéneas, a diagonalizar la matriz y una vez diagonalizada la matriz vas a tener los resultados que estás buscando. No me quiero detener en eso porque es algo muy que no tiene el contexto acá. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que suponemos es que tanto la masa 1 como la masa 2 van a tener cierto movimiento en esta misma frecuencia. Miren, ahora omega aquí es la frecuencia externa. La frecuencia externa. Y vamos nosotros y colocamos esa solución allá. Esto es lo que tenemos que colocar acá. Y por supuesto tenemos que ir a encontrarle una solución. Ir a solucionar esas ecuaciones. ¿Cómo se hace? Yo siempre les recomiendo que es mejor hacerlo por el método de las amplitudes complejas, ¿sí? El método de las amplitudes complejas e ir a encontrarlo. Si hacen esa solución van a encontrar algo muy interesante de la forma como ahora depende S sub 0,1, en este caso, como depende de omega. La amplitud, acuérdense que si no está el sistema, si está acá puesta la puntillita que les dije, pues esto normalmente vendría algo por aquí así, en este máximo, y eso tendría una gráfica que sería algo así. ¿Sí? Algo que sería así. Pero, dado que existe ahora el sistema es un sistema acoplado y le está sacando energía, ¿dónde le saca el máximo de energía? Cuando la frecuencia externa es igual a la frecuencia omega 2. En ese caso, el sistema está extrayendo el máximo de energía, ¿sí? Y la amplitud con que está oscilando la masa 1 pasa por un valor mínimo, ¿sí? Ella pasa por un valor mínimo. La amplitud pasa por un valor máximo cuando la frecuencia externa es muy cercana acuérdense que ya tienen las pérdidas y este omega 1 es la frecuencia del modo de oscilación en fase, ¿sí? La frecuencia de oscilación en fase, esto es omega 1. Omega 1 es prácticamente igual a omega resonante, aunque usted tiene aquí dos resonancias, ¿cierto? Entonces, una se da en la frecuencia del 1, que es el modo de oscilación en fase, y la otra resonancia se da en la frecuencia 2, que es el modo de oscilación en contrafase. Y lo que estamos suponiendo es que gamma 1 y gamma 2 son frecuencias que se encuentran entre estos dos modos de oscilación, ¿sí? Que se encuentran entre los dos modos de oscilación, los modos
en fase y en contrafase. Entonces, con esto nosotros podemos decir que vas a tener, que hay que entender esto, que lo que vas a tener es el segundo sistema, es un sistema, ojo con esta palabra fea que voy a decir, un sistema parásito, un sistema que le está extrayendo energía al sistema, al subsistema o al sistema parcial 1, a la masa 1, le está extrayendo energía, mientras que la fuerza externa le está inyectando energía a esa misma masa. Por supuesto que al sistema en total le está inyectando energía la fuerza externa al sistema en total. Después de un rato, por supuesto, se van a establecer las oscilaciones, que dependiendo de las condiciones iniciales, pues se pueden dar tres casos. Uno, se excita el modo en fase. Dos, se excita el modo en contrafase. O tres, sí, es el modo más general. Entonces, el sistema va a estar, a pesar de que tiene esa frecuencia externa, el sistema va a estar teniendo ciertos grados de pulsaciones en ellos porque van a coexistir esa forma de inyectar la energía. La forma en que el sistema 2 la va a estar, la está extrayendo. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Nosotros hemos visto el comportamiento de un sistema con 2 grados de libertad. Hemos estudiado esto, hemos ido ligero porque es parte de lo fundamental que ustedes han estado viendo y con las conferencias de Levin. Entonces, han tenido incluso demostraciones experimentales. Algunas de estas cosas están para hacer experimentos, solamente que nosotros no tenemos, y después vamos a hablar a las 11 de la mañana sobre estos asuntos de algunos de estos experimentos que queremos hacerles a ustedes unas nuevas propuestas. Pero con esta armamento lo que queremos hacer nosotros es dar un paso más adelante y decir, bueno, ¿y qué pasa si el sistema no tiene 2 grados de libertad, sino 3 grados de libertad? ¿Y qué pasa si tiene 4? ¿Y qué pasa si tiene 5? Y así sucesivamente, ¿qué pasa si tiene muchos más grados, si tiene muchos más grados de libertad? Entonces, pues, hablemos un poquito de esos sistemas con muchos grados de libertad, hablemos de esos sistemas con muchos grados de libertad y comencemos mirando el caso de 3 masas, ¿sí? Vamos a tratar de mirar con toda la teoría que tenemos, mirarlo un poquito fenomenológicamente y mirar cuál es la estrategia de solución que nosotros tenemos para ese sistema. Si tenemos un sistema como el que estamos mostrando acá, 3 masas sujetas en una cuerda que está sometida a cierta tensión que podemos considerar acá constante. Entonces, ¿cómo pueden oscilar estas masas de tal manera que presenten movimientos armónicos simples? Eso es lo que preguntamos cuando queremos saber de los modos normales de oscilación. ¿De qué manera? Entonces, el dibujo muestra 3 maneras en que se pueden poner a oscilar. ¿Sí? Se retiran de esta manera y oscilarán en cierta frecuencia omega 1, o separo esta, una amplitud S sub 0 y esta menos S sub 0, y así estarían oscilando en una frecuencia omega 2. Note que en este caso, estrictamente hablando, la masa del centro no se movería. Y la tercera forma de tener un movimiento armónico simple sería algo como esto, ¿sí? 2 masas hacia arriba y una hacia abajo con amplitudes que pues comparativamente son iguales y tendríamos una frecuencia omega 3. Ahora, vamos a suponer que tenemos un eje X y que la masa 1 se encuentra en la posición X1 a una distancia A, como estamos mostrando arriba. X2 será entonces 2A, X3 será 3A
y el otro soporte estaría a una distancia 4A. Entonces iríamos desde 0 hasta 4A. Son las distancias que se tienen. Pero mirar estos dibujos nos deja pensar en algunos métodos de solución. Ahora, los sistemas van a oscilar o las tres masas en la misma forma, todas, digamos, en fase. Eso sería un modo de oscilación. O van a tener un modo de oscilación como este, ¿sí? Allá en la muestra que teníamos, la masa del centro queda fija porque los extremos están fijos, no en esta animación que tenemos nosotros, ¿sí? Y la tercera, modo de oscilación sería algo como esto. Digamos que es la forma general que nosotros lo estamos viendo. Ahora, particularmente, para solucionar esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues fácil, dice, escribir las ecuaciones dinámicas para cada sistema parcial. Cada sistema parcial es ¿qué? Cada masa. O sea, la vas a separar y le escribes, para esto que son masas, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Después vamos a suponer una solución general armónica y reemplazas en ese sistema que tienes de 3 ecuaciones diferenciales. Cuando supones una solución general armónica, vas a obtener 3 ecuaciones algebraicas. Al reemplazar el sistema de ecuaciones diferenciales y obtener un sistema de ecuaciones algebraicas, ahora tienes que resolver ese sistema de ecuaciones como un sistema de valores propios, se puede resolver y vectores propios para hallar las frecuencias parciales, para hallar las frecuencias normales, está mal escrito allá, y los coeficientes de reparto, las amplitudes, los coeficientes de reparto. Esa es la forma como hay que solucionarlo. Y eso hay que decir que nosotros a esta altura estamos todos sin capacidad de hacer eso. Tendrías un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que se puede solucionar por cualquiera de todos los métodos que aprendimos nosotros desde el álgebra de noveno. ¿Sí? Y solucionar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Piense que, sin embargo, esto que queremos comenzar a mirarlo con un sistema de 3 grados de libertad, que es normalmente solucionable, pero ¿qué pasa si no tienes 3 grados de libertad, sino que tienes 10 grados de libertad? Pues este algoritmo de solución lo va a llevar a tener un sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Y si tienes 20 grados de libertad, pues vas a tener 20 ecuaciones con 20 incógnitas y así sucesivamente. Entonces, aquí hay que tener en cuenta más bien que esto se puede volver un trabajo muy, muy difícil. ¿Qué es lo que estamos diciéndole? Fíjate bien en el dibujo, El primer modo de oscilación, esto le recuerda, no es exactamente, pero ¿qué le recuerda? Una función seno, ¿sí? Y esto, una distribución, una función seno. La estamos marcando aquí de manera de línea a puntos. Y este tercer modo de oscilación es otra función seno. De tal manera que esto nos invita a decir, pues no nos da muy exacto, pero ¿qué tal si suponemos que la amplitud con que está oscilando la partícula X, que será X1, X2, X3, cualquiera de ellas, es una amplitud S sub 0 por seno de K1X, ¿sí? K1X, donde K1 para el primero, ¿sí? Este es el primer modo de oscilación, es igual a pi sobre 4 veces A. ¿Por qué pi sobre 4 veces A? Quiero mostrar a ustedes simplemente que desde aquí hasta acá, esto cambió en fase, cambió pi, ¿sí? Para este modo, cambió pi. ¿Y qué distancia se recorrió? 4A. De tal manera que este es un coeficiente K1 que sería pi sobre 4A. Note que si X es igual a X1, X1 es igual a A. Entonces, A con A, y eso le daría
pi cuartos. Es decir, que puedes tener una distribución de las amplitudes. Míralo ahora aquí. Para el segundo modo, ¿cuánto cambió? Desde este extremo hasta este extremo cambió 2 pi. De tal manera que podemos decir que K2 es igual a 2 pi sobre 4a, o lo mismo que decir 2K1. Y en este caso, mire que cambió en cuanto hasta aquí llevas una y media, ¿cierto? Entonces cambió en 3 veces pi cuartos, y eso sería 3 veces K1. Y esto es una idea, tenga en cuenta que no es exacto por el momento, pero que usted puede decir, podemos hacer un cálculo y mirar qué tan aproximado es. ¿A qué nos lleva esto? Sí, estamos mirando como un método de solución de sistemas con muchos grados de libertad diferente, que no sea el sistema algebraico que tenemos nosotros, porque el sistema algebraico ya dijimos que se va a ir convirtiendo en un sistema que no nos da mucha más información, pero sí complica bastante la solución. Entonces, simplemente teniendo en cuenta que X es igual X1 a A, X2 2A y X3 3A, ya tienes los coeficientes de reparto. Has definido los coeficientes de reparto y note que nosotros en cierto sentido con esto no hemos hecho ninguna solución básica. Ahora, cuando tienes 2 grados de libertad, 3 grados de libertad, 4 grados de libertad, todavía la cosa es muy manejable. Pero si tienes, por ejemplo, una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Una molécula de esas, pues los grados de libertad que tiene, la forma como va a tener, las frecuencias que está oscilando son altísimas, y usted lo que tiene realmente, no solamente las moléculas, sino que la sucesión, usted puede llegar a tener muchos formas en que estarían oscilando, ¿sí? Muchas formas en que estarían oscilando. Aquí le estamos simplemente mostrando algunas formas como pueden oscilar la misma molécula de CO2. ¿Sí? Aquí tiene 3 grados de libertad para esa molécula de CO2. Están cifras que usted puede encontrar sobre las frecuencias de oscilación según los módulos y cómo los está marcando, ¿sí? Cómo están oscilando ellos. Y en estado sólido usted va a ver cadenas, todo un sólido, cadenas de oscilación cuando está pasando sonido por ahí, y tenemos que aprender a estudiarlas. Pero para estudiarlas, por supuesto, se tienen muchísimos grados de libertad y no puedes trabajar con los sistemas que nosotros venimos colocando. Una molécula de agua también tiene esas 3 partículas, pues tendrían 3 modos de oscilación. También se pueden estudiar con lo que nosotros tenemos, pero si esos ya no son una molécula de agua, sino que tenemos un pedazo de hielo, por ejemplo, donde están las unas ligadas de alguna manera con las otras, los grados de libertad están subiendo de una manera bastante mayor. Entonces, regresemos nosotros a el estudio de un sistema no con 3, sino con muchos grados de libertad. Lo hicimos como una introducción para 3, ya sabemos cómo solucionarlo, pero nosotros vamos a mirar cómo se hace para estudiar muchos grados de libertad. Entonces, para eso, lo primero que hacemos nosotros es coger el sistema y escoger una masita de esas, ¿sí? Nótelo ahí, estoy haciendo esta masita y la vamos a separar dinámicamente. ¿Sí? La vamos a separar dinámicamente. Por supuesto que hemos exagerado el dibujo, ¿sí? Hemos exagerado el dibujo, y vamos a suponer que vamos a mirar el movimiento de la masa S sub n. Voy a mirar el movimiento de esta masa S sub n. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ella? Escribir la segunda ley de Newton para ella. Entonces, primero voy a encontrar las fuerzas que se están aplicando. Pues las fuerzas vienen de la masa anterior, S sub n
n menos 1 y la masa posterior Sn más 1. Entonces, entre ellos hay esa fuerza, entre todos una fuerza de tensión, F, multiplicada por seno de teta 1. Eso sería la fuerza que, acuérdense que aquí en todo hay la misma, estamos suponiendo que está la misma tensión, y les recuerdo que teta 1 está siendo muy exagerado en el dibujo. La fuerza es la parte, esta fuerza en ese sentido, la componente en ese sentido, y por eso es proporcional a seno de teta 1. Y esta también es proporcional a seno de teta 2. Los dos están hacia abajo, por eso el signo menos, entonces da menos f, seno de teta 1 más seno de teta 2, que para ángulos pequeños podemos decir que es menos f, teta 1 más teta 2. Ahora, cada uno de esos ángulos, teta 1, teta 2, los podemos, como son ángulos pequeños, aproximar a la tangente, ¿sí? O simplemente pensar cómo se define una longitud de arco. Entonces sería la diferencia que hay entre lo que en la posición S sub n menos S sub n, n menos 1, eso es digamos, esto es este cateto, ¿sí? Y este cateto de aquí a aquí es la distancia A. Entonces es S sub n aproximadamente menos S sub n menos 1 sobre A, y teta 2, S sub n menos S sub n más 1 sobre A. Y lo que hacemos ahora es con eso escribir masa por aceleración es igual a menos F, seno de teta 1, escribimos ahí seno de teta 1, más seno de teta 2, colocamos seno de teta 2, ¿sí? Colocamos seno de teta 2. Hay que decir que, aunque hemos escrito una ecuación, estrictamente tienes n ecuaciones, porque cuando comiences a cambiar n, pues comienzas a tener diferentes ecuaciones para cada una de esas masas. Entonces tienes n ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la forma de solucionarlas? Es preguntarnos de qué manera pueden oscilar todos en la misma frecuencia. Todos en la misma frecuencia. Eso es buscar los modos normales de oscilación. Buscar los modos normales de oscilación. Todos en la misma frecuencia. Entonces, mire que voy a suponer que S sub n menos 1, la masa de la izquierda, tiene su propia amplitud, S sub 0, n menos 1, por seno de omega t. Y la siguiente, S 0n por seno de omega t, y la siguiente, Sn más 1 por seno de omega t. Y esto lo vamos a reemplazar allí en esa frecuencia. Entonces, hasta ahora estamos casi que siguiendo la misma forma, el mismo algoritmo de solución. Entonces, cuando hagas esa superposición, vas a poder cancelar en todo seno de omega t y vas a obtener esta ecuación. Vas a obtener esta ecuación. Y volvemos a insistir en que no tienes una ecuación, sino que tienes n mayúscula ecuaciones lineales que presentan una solución no trivial si el determinante de sus coeficientes es igual a 0. Vas a solucionar esto por determinantes. Ahí dice uno, wow, eso es un trabajo realmente muy pesado. Ir a solucionar eso de esa manera. Entonces, ¿cuál es la idea de solución? Pues podemos usar un método alterno que vimos con 3 grados de libertad al buscar la configuración de cada modo en forma de configuraciones sinoidales. Es decir, suponer que las amplitudes, note que acá son las amplitudes, son S sub 0 por seno de kx, donde cada uno lo que tienes allá es x sub n, x sub 0, n, cada uno de ellos vas a tener una definición según una posición que estén ellos utilizando. Entonces, eso lo vamos a reemplazar en la ecuación que hemos obtenido. Vamos a ir y reemplazarlo en la ecuación que hemos obtenido. Y en ese caso, ¿qué vamos a tener? Pues pasamos este señor para el lado de la derecha, ¿sí?
y este señor para el lado de la derecha y pasamos ese sub 0n a dividir y esto es lo que tuvimos. El lado de la izquierda nos va a quedar 2 menos masa por A por omega cuadrado sobre R. Masa por A, les recuerdo que A es la distancia que hay entre las masas, por omega cuadrado es la frecuencia que estamos buscando sobre F, ¿sí? Sobre F. Eso lo podemos transformar, que nos quede escrito de esta manera, si introducimos el a omega cuadrado como F sobre M por A. Y recuerda que ya habíamos hablado de esto, de cómo las frecuencias son proporcionales a la fuerza e inversamente proporcionales a ese producto de la masa por esa amplitud, que sería esa distancia que estamos teniendo nosotros en este caso. Hemos podido introducir este concepto de omega cuadrado. Lo que sí te deja ver es que esto es una distribución adimensional, ¿sí? Entonces, hemos colocado este tipo de solución. Hasta ahora no hemos hecho mayor cosa. Lo vamos a reorganizar. Vamos a cambiar esto que tenemos, sí, por una distribución senoidal. Es decir, que vamos a escribir S sub 0, n más 1 como seno de K, n más 1 por A. S sub 0, n menos 1 sería seno de K, n menos 1 por A. Y S sub 0n sería seno de K, n por A. Pues ahora lo que tienes que hacer es separar lo que tenemos acá como seno de alfa más beta. Aquí tienes seno de K, A más K, KNA más KA. Entonces, cuando hagas esa separación, las partes que tiene, esto le va a dar, como es seno de una suma, es seno por coseno. Entonces, los senos de KNA se van a ir y lo único que le va a quedar es 2 veces coseno de K por A. ¿Sí? 2 veces coseno de K por A. Eso da esta parte de aquí. Y colocas igual que lo traes de aquí a 2 omega cuadrado menos omega al cuadrado sobre omega mayúscula al cuadrado. Entonces, ahora nosotros podemos coger esta parte de la derecha, ¿sí? Podemos coger esta parte de la derecha para nuestra definición. Podemos coger esta parte de la derecha y exigir, primero, que seno de kx es igual a 0 cuando x es igual a 0 en un extremo y que seno de k a n más 1 en el otro extremo tiene que ser igual a 0. Pues cuando x es igual a 0, esto ya se cumple, pero este se va a cumplir, que le llamamos nosotros las condiciones de frontera, solamente si el argumento que tenemos acá es igual a un número entero de unidades de pi. Eso nos lleva a que los números k no pueden ser cualquier número k, sino que los números k tienen que ser iguales a p veces pi sobre a n menos 1. Acuérdense que P aquí, perdón, es un número entero que caracteriza el número del modo. Entonces, ahora lo que tenemos nosotros, lo que hemos tenido es omega sub 0 P al cuadrado es igual a 2 omega mayúscula al cuadrado 1 menos coseno de KP por A. Pero 1 menos coseno de KP es seno cuadrado de ese ángulo medios, ¿sí? Ahora, por otro lado, piense que esto no es una función continua, sino que es una función discreta, que está cambiando como por salticos que dependen de P. Y tenemos que para cada frecuencia propia del sistema hay un coeficiente de reparto. Entonces, los números K, que son aquí básicamente lo que caracteriza los coeficientes de reparto, y los números omega, las frecuencias propias del sistema, están unidas a través de esta ecuación que nosotros le vamos a llamar la ecuación de dispersión. Y más adelante vamos a aclarar muy bien por qué le llamamos así. Y la solución ya la podemos escribir. Tenemos que la solución para cualquier modo
en el modo de oscilación P, esto caracteriza los modos, en el modo de oscilación P, la partícula XN tiene una dependencia del tiempo como S sub 0 en el modo P por seno de K sub P X sub N, que esto va a estar cambiando por seno de omega sub P T más phi sub P, de donde la amplitud y la fase inicial están definidas por las condiciones, eh, por las condiciones iniciales. ¿Sí? Están definidas por las condiciones iniciales. Ahora, note bien que omega es este omega que tenemos nosotros definido en la ecuación de dispersión. ¿Sí? Y K es ese mismo K que tenemos definido en esa ecuación de dispersión y que nosotros tenemos aquí en la parte alta como P veces pi a n más 1. Entonces, esta metodología nos ha llevado a nosotros a resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, que es con n muy grande, solucionarlo de una manera relativamente muy sencilla. Ahora ya tenemos la solución. ¿Sí? Son todos los modos normales de oscilación que esto puede, que el sistema puede tener. Entonces, ¿qué nos da? Pues puedes usar esa formulación y vas a encontrar que en algunos casos va a ser muy exacto. Si tienes un solo grado de libertad, pues ya tenemos que omega cuadrado es igual a 2f sobre ma. Si lo estamos sacando de la forma más genérica que lo puedes tener. Si tienes 2 grados de libertad, tienes 2 frecuencias propias. Una igual a f sobre ma y la otra igual a 3 veces f sobre ma. La forma como nosotros lo hemos tenido. Para 3 grados de libertad vas a tener, de nuevo, mire que se va a conservar 2f sobre ma, 2f sobre ma, 1 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 y 1 más 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y estas son las soluciones que puedes llegar a tener. Entonces, cuando el número de grados de libertad es pequeño, hay mucha diferencia entre los dos métodos de solución. ¿Sí? Termina siendo nada. Pero cuando n crece y n tiende a infinito, realmente la diferencia desaparece y el método de solución es el método que estamos nosotros mostrando de una distribución o de unos coeficientes de reparto hallados por distribución senoidal. Entonces, ¿cuál sería la solución general para un sistema con n grados de libertad? Entonces, ahora lo que tienes que tener en cuenta es que esto es un modo de oscilación. Y vamos a llamar la atención que cuando trates con un sistema con muchos grados de libertad, es prácticamente imposible excitar un modo de oscilación. Siempre vas a estar excitando más de uno. Y si estás excitando más de uno, lo que tienes es una superposición. Y la superposición de movimientos armónicos simples con diferentes frecuencias y diferentes amplitudes, pues ya sabemos lo que nos va a dar. En términos generales, nos da un movimiento complejo que hemos llamado pulsaciones, pero que aquí terminan siendo pulsos simplemente nombrados de una manera genérica, pero que tiene un comportamiento que será propio de ese sistema. Es decir, la solución general es la superposición, es la suma de todos ellos. Esto es realmente la superposición, lo que vamos a obtener nosotros cuando tengamos eso como el caso general que tenemos nosotros. Bueno, primero, pues